El señor secretario de la Asamblea Nacional, esto dispone el artículo 84 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dentro de un proceso de juicio político y como ya se ha dicho, vamos a escuchar también la interpelación del asambleísta Egner Recalde, pues así fue dispuesto por parte de la Asamblea Nacional. Sin serlo, lo decía Platón. Señora Presidenta de la Asamblea Nacional encargada, estimadas y estimados compañeros asambleístas, señoras y señores de los medios de prensa y público general que nos sigue por los diferentes medios de comunicación, el desenlace de este proceso, de este juicio político. El día de hoy, antes de presentar las motivaciones jurídicas que sustentan este proceso de juicio político en contra de un exfuncionario del gobierno nefasto de Guillermo Lasso, deseo que cada uno de los presentes y de quienes siguen esta transmisión a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional se pongan en los zapatos de aquella madre, de aquellos niños, de aquellas niñas, de aquellas personas con discapacidad, de aquel adulto mayor a quienes se les vulneró su derecho al recibir y seguir recibiendo el bono de desarrollo humano. Quizás para nosotros no signifique nada, pero para la gran mayoría de las familias ecuatorianas que sobreviven con este beneficio del Estado, es un mes de comida, es un mes para adquirir sus medicinas y seguir sus tratamientos de enfermedades catastróficas. Desde este espacio y desde que el momento que el Pleno de la Asamblea Nacional me encargó la misión de poner sobre mis hombros el proceso político en contra del exministro, lo he y lo hemos asumido con total responsabilidad y compromiso y transparencia. Personalmente y mi equipo de trabajo pudimos constatar y acudir donde residen estas familias y ver que viven en unas condiciones desastrosas e infrahumanas. No puedo creer que la indolencia de quien estuvo al frente de esta cartera de Estado haya llegado al nivel de traer en buses, utilizando a quienes fueron vulnerados para que en algún momento lo defiendan en la Comisión de Fiscalización y Control Político. Solo ahí podemos ver y evidenciar que jamás les interesó el apoyar a quienes más lo necesitaban. Eran ellos quienes se buscaban y les buscaban a los más pobres para tomarse fotos, para hacer selfies y decir que trabajaban por las necesidades de los grupos más vulnerables
y prioritarios de nuestro país. Indolencia, indolencia y más indolencia que indigna. Me imagino que nunca este exministro a su gente se acercó y ni tampoco les dijo que les visiten y constante en qué condiciones vivían, quiénes fueron vulnerados sus derechos, a quienes se les retiró, se les excluyó de seguir recibiendo este beneficio del bono de desarrollo humano. Tampoco se acercó siquiera para hablar con doña Mercedes Gallegos, una abuelita de 74 años, quien al acudir a cobrar el bono de desarrollo humano que mensualmente recibía para sobrevivir, se enteraba que había sido retirada y excluida de seguir recibiendo este beneficio del bono de desarrollo humano. Señora Presidenta, solicito que por Secretaría se autorice, se reproduzca el video en donde consta la comparecencia de la señora Mercedes Gallegos. Que la secretaria proceda, por favor. Está autorizado, señora Presidenta. Lámina 2. Buenas tardes, señora Mercedes. Disculpe, cuéntenos si a usted le entregaron algún documento avisándole que le quitaban el bono. No, así no me quitaron, que no me van a dar. Este mes ya 3 años. Y le avisaron que le iban a quitar. No, de una me quitaron, no me dieron. Gracias, señora Mercedes. Primero yo me quiero solidarizar con usted. Sus lágrimas, le juro que nos duele profundamente como imbabureño, como ecuatorianos. Sería una locura pensar que usted se va a enriquecer o va a buscar no tener controles para recibir el bono. Señora Mercedes, ¿desde cuándo le quitaron el bono? En enero, con este mes que ya 3 años ya. Aproximadamente 3 años. Señora Mercedes, ¿cuántos años tiene usted? Yo tengo 73. 73. ¿A qué se dedica doña Mercedes? Así, piti en la casa, trabajando, no hay que ir, en poroticos. Así que eran 3 pollitos, así, nada más. ¿Tiene hijos, señora Mercedes? Y viven por afuera. ¿En qué parte vive usted exactamente? La Plata. En La Plata. ¿A cuánto tiempo está La Plata del centro de Cotacachi? Más o menos. 3 horas. 3 horas. ¿Y usted cómo va a Cotacachi? Así me sale, lo que a veces me saben dar mis hijos, y así, piti, así. Cuando estoy enferma no sé ir. Cuando está enferma. Sí. Yo no le quiero hacer más preguntas para no revictimizarla. Sin embargo,
únicamente le doy mi solidaridad. Le doy mi solidaridad y esperemos lograr justicia para usted. Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, nosotros ya acudimos a territorio para empaparnos de ese sentimiento de angustia al saber que más de 34.907 personas no habían sido notificados en que se les ponga en conocimiento de que han sido excluidos en seguir teniendo ese beneficio del bono de desarrollo humano. De la noche a la mañana lo perdieron de una manera inconcebible, inhumana. Abuelitos con enfermedades catastróficas, madres de familia que no pudieron seguir teniendo ese beneficio del bono antes mencionado. Y peor, aquellas personas que tienen capacidades especiales y como vulgarmente se le conoce con discapacidad. También, señora Presidenta, solicito y su venia que se autorice a Secretaría reproduzca la intervención del señor Cristian Vallejos, quien es un morador de INTA y representa a una gran cantidad de personas que fueron vulnerados en su derecho. Que la secretaria proceda, por favor. Está autorizada, señora Presidenta. Las personas que están aquí todavía no son diabéticas hipertensas. La señora es diabética, el señor es hipertenso. Gracias al MSP les ayudan con las pastillas. Cuando llega, cuando no hay, no toman las pastillas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se va empeorando la enfermedad crónica que es. Entonces es importante que estas personas les afecta muchísimo la suspensión del bono, que fueron suspendidas ni avisables a ellos. No les notificaron, no les dijeron, vean, llegó este oficio, este correo, que no tienen mi celular, que es un correo. Tal vez en las cabeceras parroquiales hay, o los centros de salud, a dónde se puede hacer llegar esa información para que les notifique. Pero sí se debe ver esa manera de notificarse, porque ellos siguen y siguen y siguen y seguirán yendo el 7 que irá la señora, acá el señor, el 0, entonces irán ellos, ya saben qué día, qué fecha tienen que ir a cobrar el bono. Seguirán yendo a preguntar al señor guardia. Muchas gracias. ¿Cuántas personas han fallecido? Le habilitamos el micrófono, señor Vallejos, por favor, si nos ayuda desde allá. Gracias. Claro, doctora. Entonces, de las personas que tenían que estar aquí, fallecieron 2, doña Sara Chusquillo y don Segundo Francisco. El cobro del bono, ¿en dónde se lo realiza? ¿En qué cooperativa? ¿Existe en García Moreno o tienen que subir hasta Cotacache? A ver, aquí hay la cooperativa, que sí les ayudan aquí en la cabecera parroquial.
Pero tomar en cuenta que ellos no viven aquí cerquita, viven en las comunidades que están distantes, que no tenemos un transporte público. Ahí les traen hacia los mayores en motos, imagínense, en motos, o caminando el transporte de aquí de los mayores, caminando, aunque tengan discapacidad, tienen que venir caminando, porque no hay transporte, no hay buses, no hay transporte, o sea, tienen que caminar para llegar a hacer los cobros aquí en la cabecera parroquial. Señora Presidenta, colegas, esto es una parte de las pruebas que en este momento les presento, mismas que fueron evacuadas como pruebas de cargo en la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, de una manera motivada y respetando el ordenamiento jurídico que la norma constitucional prevé, demostrando una vez más la responsabilidad política del ex funcionario que no cumplió con sus funciones. Señora Presidenta, solicito que por Secretaría se autorice la presentación de la lámina, en donde consta el artículo 76, numeral 1 y numeral 7, letra L, de la Constitución de la República del Ecuador, y a la vez solicito que por Secretaría se dé lectura la norma antes mencionada. Proceda, señor secretario. Señora Presidenta, tal vez podría repetir la norma que solicitó dar lectura. El artículo 76, numerales 1 y 7, letra L de la Constitución de la República del Ecuador. El asambleísta ponente Egnar Recalde se encuentra presentando las pruebas de cargo contra el economista Esteban Bernal, exministro de Inclusión Económica y Social, de conformidad con el numeral 3 del artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas. Numeral 7, literal L, las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en los que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados. M. Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos. Hasta ahí la lectura de lo solicitado, señora Presidenta. Gracias. Debo ser enfático, compañeras y compañeros asambleístas. El artículo antes expuesto indica que todos los ciudadanos ecuatorianos tenemos el derecho a la defensa justa en toda etapa de un proceso donde se determinan derechos de cualquier índole. El no haber notificado ni motivado esta decisión constituye una violación a la Constitución y a los derechos que estos ciudadanos tenían de conocer el por qué fueron excluidos del bono de desarrollo humano. Solicito, señora Presidenta, que se proyecte la lámina 5, en donde constan los decretos ejecutivos mismos que determinan
la competencia del Ministerio de Inclusión Económica Social. Secretario, proceda, por favor. Está autorizado, señora presidenta. El legislador Egner Recalde, por ponente del juicio político, se encuentra presentando las pruebas de cargo. Entre ella ha proyectado dos videos de ciudadanos que fueron perjudicados con la exclusión del bono de desarrollo humano. El que establece el cambio de denominación y las competencias como atribuciones, las mismas que son claras al establecer que el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, es la institución encargada de brindar la atención prioritaria a las personas en situación de vulnerabilidad, personas en pobreza y en pobreza extrema, mediante programas y políticas públicas que promuevan la inclusión económica y social. El decreto ejecutivo 374 del 19 de abril del 2018 y el decreto ejecutivo número 228 del 20 de octubre del 2021 estipula que el MIES es el competente para la inclusión y exclusión de los beneficiarios del bono de desarrollo humano. El decreto ejecutivo número 804 del 20 de junio del 2019 determina los requisitos para la inclusión y exclusión del bono de desarrollo humano a personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza. Señores y compañeras asambleístas, queda demostrado que la competencia para la inclusión e exclusión del bono de desarrollo humano es netamente del Ministerio de Inclusión Económica Social y que el exministro incumplió sus funciones por no notificar y motivar el acto administrativo que conllevó el retiro de este beneficio social. Esta es la triste realidad de nuestro pueblo, de la gente vulnerable de nuestro país. Señora Presidenta, solicito que por secretaría se proyecte la lámina en donde consta una sentencia de la Corte Constitucional. Señor secretario, proceda, por favor. Está autorizado, señora presidenta. El ponente Egner Recalde ha solicitado a Secretaría la proyección de la sentencia de la Corte Constitucional. Desconoció la sentencia de la Corte Constitucional número 889-20-JR/21, que hace mención a los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad y que en su parte pertinente indica: la atención prioritaria significa que entre varias personas usuarias, quienes están en situaciones de vulnerabilidad, tienen derecho a ser atendidas con preferencia. Entre varias personas que tienen derecho de precedencia frente al resto. La atención especializada implica que se debe atender las particulares situaciones que atraviesan o sufren quienes tienen derecho a atención prioritarias y que, en la medida que sea posible, los servicios públicos y privados se adopten a sus necesidades. Es por ello que la convención mencionada establece que el derecho se extiende
a la adopción de ajustes de procedimiento en todos los procesos judiciales y administrativos en cualquiera de sus etapas. Si entre varias personas en situación de vulnerabilidad, una presenta más de una situación que hace vulnerable, entonces la Constitución ordena que exista una especial protección. Esta protección significa poner mayor atención a las circunstancias de la persona y procurar el mejor cuidado posible. Esta sentencia constitucional nos establece claramente que las 133 personas, 133 familias del sector de Intag, de la provincia de Imbabura, debían haber sido protegidas por quien ejercía la rectoría del Ministerio de Inclusión Económica Social, cosa que no lo hizo el ex ministro Bernal. Es por ello que las acciones generadas por el ex funcionario van en contra de la norma y principio constitucional que recoge y protege a las personas en condiciones de pobreza y extrema pobreza, provocándoles un golpe a su estabilidad emocional, a su estabilidad económica. Además, en ningún momento se les brindó el derecho a expresar el reclamo y solicitar una explicación del por qué fueron excluidos a seguir recibiendo el bono de desarrollo humano. En varios casos se conoció que las personas que tenían el derecho del bono de desarrollo humano, al acercarse a recibir este beneficio, se llevaron la triste noticia y sorpresa que habían sido excluidos, sin conocer los antecedentes y motivos por qué de esa decisión de un exfuncionario atentando contra sus derechos. Ahora, señora presidenta, solicito que se autorice, se proyecte la lámina 7. Señor secretario, proceda. Está autorizado, señora presidenta. Estimados colegas y estimadas colegas, en la actuación de pruebas realizadas en la Comisión de Fiscalización y Control Político, se comprobaron con ellas, uno a uno, los incumplimientos del exministro Esteban Bernal. Solicito que se autorice a Secretaría realice la proyección del video donde consta el testimonio de la ministra actual, Zaida Rovira, en el cual manifiesta que son más de 39,000 familias que no fueron informadas sobre el retiro o exclusión de seguir recibiendo el bono de desarrollo humano. Señor secretario, proceda. Se autoriza, señora presidenta. Señora ministra, ¿cuál es el número de personas que fueron afectadas con la exclusión del bono de desarrollo humano a nivel nacional, específicamente en el sector Cotacachi y de Intag en el periodo del ex ministro? Con su permiso, señora presidenta,
¿Puedo responder la pregunta? Tiene la palabra, doctora. Muchas gracias. A nivel nacional fueron excluidos, según nuestros registros, 34.907 personas y en el sector de Cotacachi, 986, en INTAC, 371 personas. ¿Nos puede indicar quién tiene la competencia, según la ley o la norma, para la administración del bono de desarrollo humano, es decir, para otorgarlo y quitarlo o excluirlo? Señor asambleísta, el MIES es el órgano que tiene esa competencia. Y les explico por qué rápidamente. Mediante Decreto Supremo 3815 de 1979 se creó el Ministerio de Bienestar Social y mediante Decreto Ejecutivo número 580 de 2007 se cambió la razón social al Ministerio de Bienestar, al Ministerio de Inclusión Económica y Social. En el artículo 3 de este decreto se encuentran contempladas las competencias del MIE. En la letra E, dice claramente, administrar y transferir subsidios monetarios mensuales. Es competencia del MIES establecida desde su creación y en el decreto mediante el cual se cambia el nombre al Ministerio de Inclusión Económica y Social como se lo conoce ahora. Es clarísimo. Administrar y transferir subsidios monetarios. Gracias. ¿Nos puede indicar? Presidenta, compañeras y compañeros, una vez más se demuestra quién tiene la competencia de incluir y excluir y hacer la transferencia, los valores monetarios por concepto del bono de desarrollo humano. Solicito que se autorice, se proyecte el video en donde consta la comparecencia del defensor del pueblo, el doctor César Córdoba, señora presidenta. Proceda, señor secretario. Está autorizado, señora presidenta. ¿Se cumplió de su investigación, del proceso, de su informe, se cumplió o no se cumplió con la notificación a quienes fueron sacados del bono, a quienes se les excluyó del bono? Y si eso a su consideración constituye una violación al debido proceso, sí o no, señor defensor del pueblo. Listo. Señora presidenta, con su anuencia solicito... Tiene la palabra, doctor Córdoba. Muchas gracias, señora presidenta. Señora asambleísta, muy buenos días. Voy a referirme si se cumplió con la notificación. No, no se notificó. Y es por eso cuando yo, dentro de las recomendaciones, señora asambleísta, me referí específicamente al artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador. Todo acto administrativo debe ser notificado. Claramente, el señor defensor manifiesta que no existe notificación alguna y que se violentaron los derechos de los grupos vulnerables de nuestro país, en especial a quienes no se les notificó de que eran excluidos de seguir recibiendo el bono de desarrollo humano. En las siguientes pruebas quiero dejar y ser enfático que la prueba solicitada por el encausado o acusado nos da la razón al señalar que era responsabilidad del ministro y no de la unidad del registro social el retiro del bono de desarrollo humano. Por ello, solicito, señora presidenta, que se reproduzca el video en donde consta el testimonio y la comparecencia de la directora del registro social. Proceda, señor secretario.
Autorizado, señora presidenta. Señora directora, dígame usted, ¿tiene la competencia para otorgar el bono de desarrollo humano a personas en condiciones de pobreza y extrema pobreza? Asambleísta, como mencionaba, no está dentro de mis facultades responder lo que compete a otra institución. Lo que compete a la unidad de registros sociales todos los meses informar y entregar la base de datos del registro social actualizada a quienes se insumen de esta herramienta. Respecto a criterios de inclusión, salida y de otros determinantes sobre los programas y beneficios sociales, les compete justamente a las entidades rectoras de los mismos. El registro social no entrega ningún beneficio ni programa o subsidio estatal. Claramente manifiesta la testigo o compareciente solicitada por el demandado que ellos no tienen la competencia, sino que la entidad rectora de la política social, y según nuestro marco legal constitucional es el MIES, el Ministerio de Inclusión Económica Social. Es decir, el exministro incumplió. Lo antes mencionado por la directora de la Unidad de Registro Social es corroborado en la página institucional que indica cuáles son las competencias de la institución, y solicito que por secretaría se dé lectura, señora presidenta. Proceda, señor secretario. Señora presidenta, si por favor podría repetir el artículo que requiere lectura, por favor. Que por favor se dé lectura la página institucional de la Unidad de Registro Social que consta en la lámina que está proyectada, por favor. Con su autorización, señora presidenta. ¿Qué es el registro social? Es un catálogo en el que consta información social, económica y demográfica individualizada y a nivel de familias que permiten a las instituciones identificar a sus poblaciones objetivas para enfocar mejor los esfuerzos hacia los grupos en condiciones de pobreza. Hasta ahí la lectura de lo solicitado, señora presidenta. Luego de las evidencias y testimonios, se establece claramente que el Ministerio de Inclusión Económica Social es quien puede otorgar o excluir a las personas beneficiarias del bono de desarrollo humano. No son solo 133 familias afectadas, sino que son más a nivel nacional. Es evidente, estimados y estimadas colegas asambleístas, que el señor Esteban Bernal demostró que conocía sobre estos casos del grupo de ciudadanos en condiciones de hasta triple vulnerabilidad que residen en la zona de Inta, perteneciente a la provincia de Imbabura, los cuales no fueron notificados ni atendidos el reclamo de seguir recibiendo el bono de desarrollo humano. Señoras y señores legisladores y legisladoras, es inhumano desconocer que las personas en situación de vulnerabilidad hayan sido excluidas de un beneficio por parte
del Estado ecuatoriano. El señor Esteban Bernal, hoy enjuiciado políticamente, no respetó esta condición y no pudo y no podemos permitir, señores y compañeros y compañeras legisladores, que una ex autoridad que no cumplió con su mandato intente confundir a quienes somos parte de esta legislatura, ya que en un intento más de evadir su responsabilidad acudió ante la Comisión de Fiscalización y Control Político con niños y personas adultas en condición de vulnerabilidad para supuestamente demostrar que ha cumplido durante el ejercicio de sus funciones, que generó empleo y veló por la protección de las personas en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Causa asombro que durante la comparecencia ante la comisión antes citada, el encausado expresó irónicamente que el gobierno de Guillermo Lasso fue uno de los mejores gobiernos, cuando en realidad lo que hicieron es un crimen contra las familias ecuatorianas, en especial por los grupos más vulnerables de nuestro país. Hecho que causa indignación, porque los legisladores hoy presentes conocemos la realidad del pueblo ecuatoriano y por eso estamos aquí, siendo la voz de quienes jamás han sido escuchados, como es en el caso de las personas que viven en el sector de INTA y de todos los ciudadanos que están en condiciones de escasos recursos, que son vulnerables y aún así se les retiró el bono de desarrollo humano. Conozco esta realidad ya que me trasladé de manera personal con mi equipo de trabajo hasta la zona de INTA, de la provincia de Imbabura, por vías de tercer orden, a fin de conocer sobre la realidad en la que vivían y viven todos los afectados. Hay a los afectados que se les quitó este beneficio de seguir recibiendo el bono de desarrollo humano. Lamentablemente, se identificó a muchas personas que no tenían ni para comer, ni un pedazo de pan llevar a la mesa. Y a pesar de esto, el señor Bernal pretendió evadir su responsabilidad, indicando que la unidad de registro social tiene las competencias contempladas en la normativa legal vigente y pretendía decir que la inclusión y exclusión del bono de desarrollo humano era de esa institución. Además, se insinuaba que se ha implementado un sistema de casilleros electrónicos para notificar a los posibles afectados. ¡Qué descaro! Como si no conociera la pobreza de quienes viven estas personas vulnerables, que no poseen recursos para la alimentación, educación, servicios básicos. Peor aún, podrían contar con herramientas tecnológicas para recibir la notificación. Tremendo descaro.
Debemos puntualizar que durante la etapa de actuación de pruebas en la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, el señor Bernal jamás pudo demostrar que notificó y motivó sobre la resolución que conllevó el retiro del bono de desarrollo humano a más de 133 familias de la zona INTA. Tal vez para algún grupo de personas o ex autoridades, el beneficio del bono de desarrollo humano no representa un valor monetario alto, pero para más de un ciudadano representa el sustento del día para el cual pueden promover sus cuidados mínimos, tales como son la alimentación, transporte público, entre otros, comprar y adquirir los medicamentos que necesitan para aliviar sus dolores y que son a consecuencia de las enfermedades catastróficas que la tienen. Colegas asambleístas, luego de haber presentado las pruebas que no hacen más que confirmar todo lo que ya hemos venido demostrando durante este proceso juicio político, que es reflejo de una autoridad que no ha cumplido con el mandato constitucional y legal. Es por esta razón que la Comisión Especializada y Control Político ha sido coherente con el dolor de las familias ecuatorianas del sector de INTA al haber aprobado el informe favorable para que el Pleno de la Asamblea Nacional decida en este enjuiciamiento político en contra de Esteban Bernal. Esto lo han hecho respetando el debido proceso, cosa que no tuvieron las personas que fueron excluidos de este derecho del bono de desarrollo humano. Este proceso se inició con la solicitud conforme lo establece los artículos 131 y 135 de la Constitución de la República del Ecuador y cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 78 y subsiguientes de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Conclusiones. Solicito que se proyecte la lámina 17 donde consta las conclusiones emitidas por la Comisión de Fiscalización y Control Político. Proceda, señor secretario. En la cual claramente manifiesta la solicitud de juicio político presentada por el ex asambleísta Mario Ruiz Jácome en contra del ex ministro de Inclusión Económica y Social Esteban Bernal, cumple con los requisitos legales que establece la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El ex ministro de Inclusión Económica y Social Esteban Bernal ha incumplido el deber, atribución y responsabilidad no solo de los ministros de Estado, sino de cualquier ecuatoriano, de respetar la Constitución de la República, específicamente con la vulneración del derecho a la atención prioritaria consagrado
en el artículo 35 de la Constitución de la República. El exministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, ha incumplido el deber de atribución y responsabilidad no solo de los ministros de Estado, sino de cualquier ecuatoriano, de respetar la Constitución de la República, específicamente con la vulneración del derecho al debido proceso en su garantía del derecho a la defensa, específicamente por la falta de motivación y notificación de la exclusión a los beneficiarios a las transferencias monetarias en el consagrado en el artículo 76 de la Carta Magna. Por lo expuesto, estimados colegas, luego de haber demostrado las flagrantes violaciones realizadas por el exministro Esteban Bernal, al haber transgredido la norma fundamental de los artículos 340, 341, 35 y 76, numeral 1 y 7, letra L, el decreto ejecutivo 580 y demás leyes conexas, mismas que fueron corroboradas por la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, mediante el informe presentada a la Asamblea Nacional. Por lo cual solicito a la Asamblea Nacional que al amparo del artículo 131 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se proceda con la censura del exministro de Inclusión Económica y Social, señor Esteban Bernal, para que de esta manera se sienta un precedente y que nunca más se vulneren los derechos de las personas más necesitadas de nuestro país. Finalmente, hoy el encausado no le importó los pobres de mi patria, a quienes le quitaron los bonos, no solo en la provincia de Imbabura. Estoy investigando que la afectación a nivel nacional superaría a más de 300,000 familias de ecuatorianos. Qué extraño. Mientras a los más vulnerables se les retiró sus recursos mensuales del bono de desarrollo humano y se les excluyó, ¿quién estaba en el ministerio? No ha explicado al Ecuador y al país el incremento de su patrimonio. Aquí no se quedará este proceso político, iré más allá. Ese gobierno nefasto de Guillermo Lasso, que prefirió pagar la deuda externa para ganar en bonos, debe decirnos y explicarnos por qué no se pagó 25 billones a los centros de desarrollo infantil, afectando a los grupos más vulnerables, a los niños. Por lo dicho, queridas y queridos compañeros, colegas asambleístas, les pido dar el voto para censurar políticamente no solo a este pésimo ex servidor público, sino que esto es de en contra de un gobierno que nos tiene postrados, que nos dejó postrados, que nos dejó con deudas impagables y que este régimen está buscando solventar
ejecutando políticas públicas, como lo es de nuestro presidente actual, Daniel Noboa. Esta es la herencia que debemos sepultar en esta jornada, para que nunca más autoridades prepotentes vulneren los derechos de los grupos más vulnerables de nuestro país. Les convoco a hacer justicia política, porque quienes han quedado excluidos del bono de desarrollo humano viven en condiciones infrahumanas. Una cosa es contar y otra cosa es estar ahí viendo las vivencias diarias de quienes fueron excluidos. Y sigue en este proceso, reitero, de que se proceda con la censura del ex servidor. Como expresó alguna vez el político y pensador Montesquieu, una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad. Muchas gracias, presidente. El interpelante